Para Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Mili del grupo Dios es Amor. Te doy gracias nuevamente por tomar unos minutos de tu tiempo para escuchar este precioso mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. El devocional de este día le puse por tema la oración que toca el corazón de Dios. Amado Dios, te doy gracias en esta hora. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que sea usted, amado, hablando a través de mi persona. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En este día vamos a hablar en la palabra que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 18. Es una parábola del fariseo y el publicano. Nuestro Señor Jesucristo habla en el versículo 9. Está hablando sobre hombres que confiaban en sí mismos pensando que ellos eran verdaderamente justos delante de Dios. Dice la palabra que se presentaron dos hombres que subieron al templo. Uno era fariseo y el otro era un publicano, o sea, despreciado por la nación. La palabra enseña que mientras el fariseo se presenta a orar en el templo, dice la palabra que él oraba a sí mismo, porque él empezó a decir todas las cosas que él hacía. Él decía, él estaba puesto en pie y él dice que oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hizo la comparación de aquel hombre que también estaba presentado delante de Dios en el templo, orando, pero aquel hombre publicano oraba de otra manera. Aquel hombre, dice la palabra, que estaba lejos y no quería ni siquiera alzar ni sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Aquí el Señor Jesucristo, cuando da esta parábola, Él da a entender de que aquel hombre publicano, que no se sentía digno de ni siquiera levantar los ojos hacia el cielo para hablarle delante del Señor, sino que se consideraba que era un pecador delante de Dios, él había sido justificado. Aquí vemos dos tipos de ejemplos de personas que se acercan delante de Dios a orar. Dice la palabra que el fariseo oraba a sí mismo, porque él decía: yo no soy así, no soy como este, no soy ladrón, yo ayuno, yo hago aquí, hago allá. O sea, él se estaba exaltando a sí mismo de lo que él hacía. Sin embargo, aquel hombre que se presentó delante de Dios, aquel publicano, no se atrevía ni siquiera a alzar su mirada al cielo. Vemos dos ejemplos de dos oraciones diferentes. La que a Dios le agradó fue la de aquel publicano, que no se sentía digno ni siquiera alzar sus ojos al cielo, porque él sabía que era un pecador. Por consiguiente, quiero hablarle de otro ejemplo. En el libro de Hechos, capítulo 16, en la palabra narra en el versículo 12 de que Pablo y Silas llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y era una colonia, ¿verdad? Dice que estuvieron allí algunos días. Y una vez salieron afuera, ¿verdad? Iban de camino a la oración. Y dice que le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo, dice la palabra, daba voces. Y ella decía estas palabras: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, narra la palabra. Pero desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero las personas que eran, como quien dice, dueños de aquella mujer, viendo que habían perdido la ganancia, ¿verdad?, esa esperanza que ellos tenían de seguir ganando dinero con aquella mujer que hacía adivinanzas, pues dice que prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y les dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
y enseñas costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Dice la palabra que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y les rasgaron las ropas. Después de eso ordenaron que los azotaran con varas. Después de haberles azotado mucho, dice la palabra, lo echaron en la cárcel, mandando a que los metieran en lo más profundo de la cárcel, ¿verdad? Dice que cuando se recibió ese mandato, el que estaba encargado de ellos los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies, o sea que les puso cadenas. Pero ¿sabes qué aconteció? Que aquellos hombres, aún estando en la tribulación y angustia, aquellos hombres aún siendo golpeados, azotados, metidos en la cárcel, encadenados, nos pusieron en lo más profundo de aquella cárcel. Dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué aconteció en aquel momento cuando aquellos hombres estaban orando y cantando himnos a Dios? Hoy en día, muchos cristianos piensan que con orar en público, hacer una oración con palabras bonitas, son escuchados. Muchos adoradores piensan que con cantar bonito y porque le den un halago de que cantan bonito, piensan que se han ganado al cielo. Pero aquí la palabra enseña que ellos estaban siendo agradecidos no importando la angustia, la situación, lo que estaban aconteciendo. Es bueno adorar al Señor en los momentos que no estás pasando ninguna tribulación. Pero cuando estamos pasando por momentos duros y difíciles, cuando vemos en nuestro hogar que nuestro matrimonio se está rompiendo, cuando vemos que nuestros hijos están en las drogas, en el alcohol, cuando vemos las contiendas, cuando vemos dificultades en nuestros trabajos, dejamos de adorarle, dejamos de levantar una alabanza, una adoración al Señor con gratitud. Dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Nosotros somos llamados a adorarle en cada momento de nuestra vida, no importando las circunstancias. La palabra me enseña que cuando usted le adora, que cuando nosotros le adoramos, aún pasando por tribulaciones y angustias, los demás van a ser afectados. ¿De qué manera? Las cadenas van a ser rotas, como aconteció en esta cárcel. La palabra narra que cuando Pablo y Silas oraban, hubo un temblor en aquella cárcel. La cárcel se sacudió y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En medio de aquella adoración, aquel hombre fue impactado por lo que aconteció en aquel lugar. Las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. Espiritualmente, aquel hombre estaba atado. Pero aquellos hombres, aún pasando por circunstancias, por dificultades, por dolor, porque estaban heridos, adoraban a Dios. Levantaron una oración al que vive. El Señor se glorificó y esa oración y esa adoración conmovió el corazón de Dios. ¿Y qué aconteció? Las cadenas se rompieron y aquel hombre se convirtió a nuestro Señor Jesús y fue salvo toda su casa. Solo tenía que creer en aquel momento. Cuando nosotros le adoramos, aún pasando por dificultades y angustias, créame, el Señor se va a glorificar. Esa es la adoración que al Señor le agrada. La oración que al Señor le agrada, que seamos agradecidos no importando cuál sea la circunstancia, cuál sea la dificultad. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharme.